el día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo infantil doméstico y vamos a hablar con Ana López Castelo. Ella es coordinadora de proyectos de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo. También nos indican que es coordinadora de proyectos regionales sobre trabajo infantil de la OIT para América Latina y el Caribe. Y con ella vamos a hablar de este importante tema, enmarcarlo con la mirada de América Latina y el Caribe, pero también con esta mirada desde Perú, también que es uno de los países donde estamos tocando esta problemática. Para conversar sobre el tema, y vamos a darle la bienvenida a Ana López Castelo por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. De plano, empezar en la entrevista preguntando que nos ayude a entender un poco más sobre cuándo estamos hablando de trabajo doméstico, pero además cuándo la ayuda que los niños, las niñas y los adolescentes que puedan dar en la casa se convierte en trabajo infantil doméstico y a quienes, por supuesto, afecta principalmente, Ana. Bueno, sí, me parece un buen comienzo porque las tareas domésticas, cuando se realizan por niños y niñas en su propio hogar, en condiciones razonables y bajo la supervisión de personas cercanas a ellos, por ejemplo, bueno, pues son una parte integrante de la vida familiar y de su desarrollo, y es decir que esto es algo positivo, es decir, este tipo de tareas bajo estas características es algo positivo que creo que la mayoría hemos vivido y que forma parte del desarrollo. Pero pasa a ser considerado trabajo infantil pues, cuando implica una jornada larga, una jornada cargada, inadecuada para la edad del niño o de la niña, cuando les impide asistir a la escuela o afecta su rendimiento escolar de alguna manera, ¿no? Por el cansancio que provoca, o cuando les impide tener tiempo de juego. En definitiva, cuando realizar estas tareas tiene un impacto en su salud, en su educación o en su desarrollo psicológico y emocional, ¿no? Este tipo de trabajo infantil, el trabajo doméstico infantil, suele afectar más a las niñas y a las adolescentes, porque en el trabajo infantil también se reflejan los patrones tradicionales, ¿no? Femeninos y masculinos del trabajo adulto. De la misma manera que, según las estadísticas, las mujeres realizamos más tareas domésticas y de cuidado que los hombres, esto también tiende a ocurrir en el trabajo infantil. Es decir, se entiende que cuando hay hijos e hijas en una familia, pues a las niñas les suele recaer las tareas entendidas como femeninas, ¿no? Y eso tiene un efecto en la vida de esas niñas, ya que por un lado pues, perpetúa esos roles, ¿no? De género tradicionales que pueden condicionar su proyecto de vida, les pueden perjudicar en su proyección y en su desarrollo como adultas, ¿no? Entonces eso es fundamentalmente lo que les puede afectar. Y ha mencionado algo muy importante, porque afecta los derechos, básicamente este trabajo. Corta derechos como educación, como salud, pero además algo que probablemente no se toma muy en cuenta, que es el derecho a la recreación que tiene todo niño y niña. Yo creo que eso es muy importante recalcar, porque no solo son estos principales que de los que siempre se está hablando y que son básicos, obviamente, pero la recreación también juega un papel muy importante en los niños y niñas. Sin duda, cualquier especialista en la materia podría afirmar que el juego, el ocio, el tiempo libre les ayuda a socializar, no solamente con niños y niñas de sus propias edades, sino con otras personas de distintas generaciones, y eso les ayuda para el desarrollo de su vida adulta. O sea, el aprender a socializar en esos entornos relajados, divertidos, lúdicos, es parte de su desarrollo, no solamente de su desarrollo intelectual, sino también emocional, ¿no? y psicológico, y eso es fundamental para una vida adulta plena, ¿no? Así que sí, definitivamente el tiempo de ocio hay que cuidarlo también en la infancia. Ujú, así es. Ahora, hay un trabajo que realizan las niñas y las adolescentes, ya lo comentabas, en las propias viviendas, y otro que realizan en casas de otras personas. ¿Se podría decir que los riesgos del trabajo doméstico infantil a los que se exponen las niñas y las adolescentes son iguales, tanto si lo realizan dentro de la casa como si lo realizaran fuera de las casas, o hay diferencias?
Bueno, yo diría que el tipo de riesgo depende más del tipo de trabajo doméstico que realizan y de las condiciones en las que lo realizan, más que dónde lo realizan. Es decir, eh, si la carga de trabajo es grande, las consecuencias que tiene para ellas son las mismas, sea en su hogar o sea en un hogar de terceros, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la carga de trabajo. Sin embargo, el hecho de trabajar en casas de terceros, con poca comunicación a veces con la familia, en un entorno desconocido, ¿no? Sin protección de la familia, puede tener también un impacto mayor en las niñas y en los niños en el caso de que también lo ejerzan, ¿no? Es decir, no olvidemos que en nuestros países hay muchas niñas y adolescentes que realizan trabajo doméstico muchas veces sin ningún tipo de remuneración, en casas de terceros, pero sin remuneración, a veces a cambio de alimentación y alojamiento. En ocasiones incluso dejan de ir a la escuela, a veces se promete, ¿no? Se compromete, digamos, el mantenimiento de la asistencia escolar a cambio de ese trabajo doméstico, pero finalmente eso muchas veces no Ujú. sucede, ¿no? Y eso tiene un impacto en las niñas. Y además, en esa situación de desprotección también sabemos que aumenta el riesgo de sufrir abusos, ¿no? Por parte de las personas que las emplean o por personas del entorno de ese hogar, ¿no? De esos domicilios privados. Eso es muy importante, se exponen a mayores riesgos que incluso estar dentro de casa, pero sigue llamándosele trabajo infantil doméstico, nos queda claro. Ahora, ¿por qué crees, Ana, que el trabajo infantil doméstico es muchas veces invisibilizado o hasta naturalizado? Por ejemplo, en la zona rural acá de muchos países de América Latina, en el caso de Perú, por ejemplo, tengo mi hija, mi hijo en la zona, sobre todo ocurre de la zona rural hacia la zona urbana, y entonces se lo encargo al padrino, a la madrina, para que se lo lleve a la zona urbana porque promete este tema de la educación o al menos de darle alimentación y es prácticamente cederla como una trabajadora infantil doméstica y es lo más natural, entre comillas, en algunos lugares todavía. ¿Por qué crees que se sigue naturalizando esto? Bueno, yo creo que se sigue naturalizando o normalizando por lo que conversábamos antes, ¿no? Es decir, porque se entiende que, sobre todo en el caso de las niñas, estos roles domésticos son naturales, ¿no? Porque son mujeres, porque son trabajos femeninos. Entonces se naturaliza y se entiende que debe ser así. E incluso pensando en estos roles tradicionales de género, cuando las familias tienen que elegir entre costear la educación de un hijo o de una hija, generalmente se costea la educación de un hijo, también pensando en que él va a responder a esos roles tradicionales cuando sea un hombre adulto, ¿no? Y que tendrá que mantener a su familia, etc. Y en el caso de las niñas, se proyecta, ¿no? Ese rol femenino de cuidado de la familia, de cuidado del hogar. Entonces, digamos que esto se naturaliza porque existen esos patrones, ¿no? Existen esos patrones culturales, tradicionales, sociales, ¿no? Y a veces no se dimensiona el daño que se puede producir en los niños y en las niñas. Es decir, no se dimensiona a pesar de que gran parte de los adultos y las adultas han vivido también a veces situaciones de trabajo infantil en su niñez, ¿no? Pero lo han naturalizado, como tú bien dices, lo han normalizado. eh, y es importante sensibilizar en este sentido, es muy importante sensibilizar en cuanto a las consecuencias que esto tiene, no solamente durante su vida infantil, sino que impedir o perjudicar, digamos, el desarrollo y la educación de los niños y las niñas definitivamente marca su vida adulta, definitivamente marca su vida adulta, porque si no logran concluir una educación suficiente y de calidad, probablemente después eso les impida tener oportunidades diferentes, ¿no? Romper un poco esos círculos de pobreza, por ejemplo, en los que muchas veces la vulnerabilidad y la exclusión te impiden el desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante estos procesos de sensibilización, ¿no? De romper con esos patrones tradicionales para entender que lo que estamos hablando de derechos, ¿no? Estamos hablando de derechos fundamentales de la infancia, de la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Y esto es fundamental porque al fin y al cabo es el futuro, que el futuro es la generación que viene después, ¿no? Y hay que procurarlo mejor. Y es el futuro y es además la oportunidad para romper el ciclo, el patrón, que se siga repitiendo esto de generación en generación. Ana, ¿hay estimaciones, cifras
de cuántas niñas, adolescentes en América Latina se ven afectadas por este trabajo infantil doméstico? Bueno, hay cifras, pero son muy limitadas, ¿eh? Tenemos Mm. algunas cifras, pero no son suficientes. Este es un ámbito en el que se requiere generar mucha más información. Esto hay recomendaciones internacionales al respecto también. Por ejemplo, la mayoría de las encuestas de empleo no las considera por estar debajo de la edad mínima legal de admisión al empleo, y además en muchos países incluso quienes realizan esta actividad no están consideradas personas trabajadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso hace que la medición sea complicada, esté en falta, digamos, ¿no? Con este sector, y además el hecho de que muchas veces este trabajo se lleve a cabo en el ámbito de domicilios particulares también hace muy complejo la obtención de la información, el registro de la información. Sí tenemos algunas cifras, digamos que más generales, no tan explícitas, pero sí sabemos, por ejemplo, que el 70% de los menores en trabajo infantil doméstico son niñas, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante porque, de nuevo, estamos apuntando a este rol que decíamos tradicional, es decir, 7 de cada 10 son niñas. Esto ya nos dice algo, ¿no? Otro dato importante es que el 63% de las personas menores de 15 años que dedican más de 21 horas semanales a tareas de cuidado o tareas domésticas son niñas. Es decir, nada menos que 6 de cada 10 personas menores de 15 años con esa carga horaria son niñas. Y en el caso de las personas que trabajan más de 43 horas semanales, que estamos hablando de más de una jornada laboral, digamos, ordinaria, también principalmente 2 de cada 3 son niñas. Es decir, este tipo de datos, más allá de que nos falte una información más depurada, más fina, digamos, ¿no? Que nos permita hacer tener mayores conclusiones, esto ya nos apunta, ¿no? a dónde están las cifras, dónde están los números. Ujú. Ahora, y si ya la situación era o es bastante complicada con la pandemia de la COVID, ¿qué tanto se ha acentuado esta situación en desmedro de los derechos de las niñas, niños, adolescentes de América Latina y el Caribe? Bueno, definitivamente creo que todos somos conscientes que la pandemia está teniendo un impacto enorme en las familias, en toda la región. Es decir, solamente el impacto en el empleo ya en cascada, digamos, tiene una serie de consecuencias en todos los hogares, ¿no? Se está calculando el incremento de la pobreza extrema. Los problemas de empleo, hasta que no se supere la pandemia, no vamos a ver en qué dimensión se pueden recuperar. Es decir, el impacto es enorme. Y todos ellos, la falta de ingresos de los hogares, al final se relacionan con el trabajo infantil y con el trabajo doméstico infantil también. Antes mencionabas que muchas veces las familias, por necesidad, encargan al niño o a la niña, sobre todo a la niña, ¿no? a terceras personas en ciudades, en el ámbito urbano, a veces entendiendo que garantizan, ¿no? su sustento, ¿no? Y en otros casos, en el caso de trabajo remunerado, para complementar el ingreso familiar. Entonces, esto en el caso de la pandemia seguramente ha provocado que más familias se vean obligadas a esta situación, ¿no? Y por lo tanto es una preocupación, es una preocupación. Pero además hay elementos preocupantes sobre las niñas que estaban ya en trabajo doméstico durante el periodo de confinamiento, es decir, cuando empezó la pandemia y se decretaron medidas de confinamiento, de aislamiento domiciliario. Estas niñas que estaban en trabajo doméstico, que hablo de niñas porque la mayoría son niñas, ¿no? Son niños. Pues se han visto sometidas probablemente a una mayor carga de trabajo, a un mayor riesgo de salud, incluso relacionado con el propio contagio, y en muchos casos pueden haber sufrido mayores abusos al no poder volver con sus familias. También sabemos que, como parte de la pandemia, la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito de los hogares, se ha incrementado, ¿no? por razones también del confinamiento, y esto puede haber afectado directamente a las niñas que están en trabajo doméstico fuera de sus hogares, además, que no cuentan, digamos, con la protección de las personas adultas de la familia. Entonces, son realidades sobre las que es difícil obtener información y para las que debemos poder articular medidas específicas, ¿no? En el ámbito también de la pandemia y de lo que viene después.
Ujú. Y a propósito de este tema, quizás podamos ver el lado propositivo, los avances, porque esto es una problemática que así como arrastra muchos años, también arrastra varios años de trabajo para su erradicación. ¿Cuáles son estos avances y cuál es lo pendiente? Bueno, sin duda hay que reconocer que la región, América Latina y el Caribe, en los últimos años había hecho un avance muy significativo en la reducción del trabajo infantil. Es decir, entre 2012 y 2016, que eran los últimos datos con los que contábamos de toda la región, se había reducido en 9,5 millones de niños y niñas. Es decir, estamos hablando de unos números muy, muy importantes cuando hablamos de la vida de cada uno de esas personas, ¿no? O sea, son avances enormes. Si bien es cierto que en el caso de las niñas también hay mediciones que apuntan a que el trabajo infantil de las niñas se ha ido reduciendo menos que el de los niños. Eso también es así. Pero en la medida en la que se ha reducido el trabajo infantil, se ha reducido el trabajo doméstico infantil y por lo tanto eso es muy, muy importante, ¿no? Todas las medidas encaminadas a afrontar el trabajo infantil de manera estructural que abordan los países tienen un efecto también en el trabajo doméstico. Por ejemplo, en el mes de junio próximo vamos a tener nuevos datos globales y ahí tendremos nuevos datos también regionales, probablemente afectados por el impacto de la pandemia, pero ahí sí esperábamos ver algún tipo de reducción. La idea era, en el camino que llevaba la región, poder observar algún tipo de reducción. Esto es fundamental porque sí ha habido avances, no podemos olvidarlo, y los avances se deben sobre todo a los compromisos de los estados con la temática, al desarrollo de políticas, a la dedicación de recursos, a la mejora en la educación, a la mejora en las condiciones de los hogares y de las familias, es decir, todo lo que apunta, porque el trabajo infantil no es un elemento aislado, no es un fenómeno aislado, tiene múltiples causas directas o indirectas, ¿no? Entonces, atajando esas causas directas o indirectas, atajas el riesgo de trabajo infantil y por lo tanto se ayuda a la reducción del trabajo infantil, no solamente a la erradicación, sino también a la prevención. Es fundamental entenderlo en esta doble estrategia, ¿no? De erradicación y también de prevención. Entonces hay que mantener, hay que fortalecer todo este tipo de medidas y de políticas que han funcionado en la región para esta reducción y ahora en el ámbito de la pandemia incluso aún más, ¿no? No perder de vista esto y fortalecerlas aún más. Porque digamos que la factura que viene después, si no tenemos en cuenta esta situación de vulnerabilidad de niños y niñas, puede ser enorme, ¿no? Ujú. Y antes de pasar ya a la parte final, dos precisiones sobre lo que mencionabas. Estas cifras globales que se van a tener incluye, entendemos bien, la lectura del 2020, lo que ha pasado en el marco de este año de pandemia, Sí, o parte de... Ajá. La OIT normalmente publica cada 4 años estimaciones mundiales sobre trabajo infantil. En esta ocasión, además, va a ser un informe conjunto con la UNICEF por primera vez. Esto se va a lanzar el día 10 de junio a nivel global y ahí contaremos con información hasta 2020. ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto es que probablemente la medición de 2020, por el propio impacto de la pandemia en cuanto al aislamiento domiciliario, en algunos casos ha restringido mediciones en terreno, digamos, ¿no? Pero sí, definitivamente esas cifras en el mes de junio van de 2017 a 2020, que es el periodo que se estaba midiendo. Ujú. Y quería también puntualizar algo que mencionaba, el rol, porque ya se adelantaba a la siguiente pregunta que también iba a plantear, el rol del Estado y de la sociedad civil. En cuanto al Estado, las políticas es muy importante, pero mencionó algo que quizás deberíamos darle un poquito más de fuerza en cuanto a los presupuestos, porque no basta con voluntades, con firma de tratados, con firma de compromisos, de convenios, que son muy importantes porque marcan la ruta, pero cuando no se da los presupuestos para ejecutar esas acciones de prevención y de erradicación, pues corremos el riesgo de que quede solo en el papel. Eso es muy importante resaltarlo, quizá. Sí, sí, sin duda, por supuesto. Es decir, todos los países de la región tienen un compromiso claro con el trabajo infantil.
han firmado los convenios internacionales, han aplicado políticas nacionales que desarrollan y aplican esos convenios, pero efectivamente hay que ir más allá, ¿no? Hay que poner en práctica esas políticas. Y el Estado, en definitiva, es el principal titular de obligaciones en relación a la garantía de los derechos de los niños y las niñas y, por lo tanto, tiene como esa primera responsabilidad, ¿no? En desarrollar políticas y medidas sobre la protección de la infancia. Como decía antes, al ser un problema multifactorial, requiere de mucha articulación de políticas, requiere de coordinación entre diferentes entidades y distintos niveles del Estado que tienen competencias en materias, como mencionábamos, ¿no? En educación, en trabajo, en salud, en derechos humanos, en agricultura también, por ejemplo. Es decir, esto es fundamental. Todos los recursos que vayan a todos los factores de vulnerabilidad que están asociados al trabajo infantil van a tener un efecto positivo en la reducción del trabajo infantil. Estas medidas, por ejemplo, que los países, Perú también, por supuesto, durante el periodo de la pandemia ha activado para, digamos, socorrer, ¿no? Apoyar a las familias económicamente, sin duda es una aportación también en la prevención, ¿no? Es decir, la necesidad económica de las familias, la vulnerabilidad socioeconómica de las familias incrementa el riesgo de trabajo infantil enormemente. Entonces, todas las medidas que van concatenadas, ¿no? Digamos, articuladas alrededor de ese tipo de elementos y de causas, tienen un efecto positivo en la prevención del trabajo infantil y ahí el Estado tiene un rol, evidentemente, fundamental. Fundamental, sin duda. Para terminar, Ana, ¿cuál es el rol que tenemos como sociedad civil? Y aquí quiero incluir también a las organizaciones de trabajadoras del hogar, que por ejemplo, en el caso de Perú, hace muy poco, hace algunos meses, se ha logrado aprobar una ley que les protege y están organizándose muy bien. ¿Qué rol tienen estas organizaciones para ir a lo primero, a prevenir justamente este trabajo infantil doméstico? Bueno, yo diría que la sociedad civil sin duda cumple un rol fundamental, ¿no? No solamente de monitoreo y de oferta de servicios, de políticas que incluso a veces Ujú. complementan, digamos, los servicios del Estado y que llega a poblaciones a veces que el Estado no llega, sino que también tienen un rol muy importante en hacernos notar cuestiones, ¿no? Que debemos atender, en sensibilizar, en poner el foco en asuntos a los que debemos atender, ¿no? Ahí la sociedad civil tiene un rol fundamental y en el caso del trabajo infantil lo ha tenido y lo sigue teniendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, son importantes para formar en los patrones culturales que están alrededor del trabajo infantil, sin ir más lejos, ¿no? Y en el caso de las organizaciones de trabajadoras del hogar, por ejemplo, tienen un rol fundamental porque dignifican el trabajo, este tipo de actividad económica, el trabajo doméstico, buscan mejorar las condiciones de trabajo de las personas que lo desempeñan y esto contribuye a que el mercado laboral en ese sector se profesionalice y eso se traduzca en que se dé un mayor valor a un trabajo que es fundamental para la vida de todas las personas, ¿no? Y que todo lo que engloba los trabajos de cuidado en general, ¿no? El hecho de que sea un sector económico feminizado ha hecho siempre que las condiciones de trabajo no sean las adecuadas, ¿no? Por ejemplo, existe una alta informalidad. Entonces, este proceso de profesionalización y de revalorización contribuye a que el trabajo doméstico sea visto como trabajo especializado, que debe ser realizado por personas calificadas y preparadas para ello. Y todo este tipo de medidas, todo este tipo de avances que mejoren las condiciones del mercado laboral y las condiciones de los puestos de trabajo para las personas adultas, sin duda van a contribuir a la prevención del trabajo infantil. Es decir, si reconocemos que el trabajo doméstico requiere de una serie de destrezas, habilidades y conocimientos, probablemente eso va a ir desincentivando el trabajo infantil doméstico también, ¿no? Este tipo de organizaciones además tienen un rol muy importante en la sensibilización sobre el trabajo infantil doméstico, porque además, y lo he mencionado antes también, una parte importante de las mujeres que desarrollan este trabajo pueden haber sido trabajadoras infantiles y conocen bien la experiencia, conocen bien las consecuencias, no solamente en su vida de niñas, sino en su vida adulta. Entonces, creo que tienen un rol muy importante que cumplir. Totalmente. Ana, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que desearíamos poder quedarnos mucho más tiempo, pero entendemos que podemos tener una próxima oportunidad para seguir dialogando de este tema que es de suma importancia. Muchas gracias. Nos ha acompañado Ana López Castelo. Ella es coordinadora de proyectos de trabajo infantil
coordinadora de proyectos regionales sobre trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. Nuevamente, muchas gracias, Ana, y un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias, Cindy, y un gusto poder estar y compartir este tema tan importante, tan relevante para todos. Muchas gracias.